Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Dos noticias enormes hoy, dos noticias. La JEP negó la extradición de Jesús Santrich y el fiscal Martínez renunció. Y son dos noticias y no una, y esto es clave hoy, separar una cosa de la otra. Porque algunos quieren presentar los hechos de hoy, por ejemplo, el fiscal mismo, como si fueran una misma cosa, es decir, Martínez renunció por la decisión de la JEP. Sin embargo, hay fuertes indicios de que la renuncia del fiscal se debe también a otros factores, que incluyen la investigación del cartel de la toga y desarrollos en el caso Odebrecht. Por eso vamos por partes. Primero, la decisión de la JEP sobre Santrich. Es una decisión tremendamente controversial. Fue aprobada por solo 3 de los 5 magistrados de la Sala de Revisión de la JEP. Fue una decisión contraria al concepto de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Presidencia de Duque y del Gobierno de Estados Unidos. Es una decisión que merece un análisis detallado, una decisión que sienta un precedente importante sobre la extradición de miembros de las FARC que en el futuro puedan ser requeridos por Estados Unidos. Por otro lado distinto está la renuncia de Martínez. Según lo que dijo hoy, es una renuncia basada en la conciencia y su devoción al Estado de Derecho que le impiden cumplir la decisión de la JEP. Pero uno que ha seguido la gestión de Martínez en estos 2 años largos sabe que los cálculos han primado siempre frente a los principios del fiscal. Para la muestra, Martínez le ha mentido al país ya en varias ocasiones. Por ejemplo, solo para mencionar un caso, al afirmar que no estaba impedido para investigar a Odebrecht, cuando hoy la Corte Suprema determinó que sí lo estaba. Por eso hay que tomar las palabras de Martínez con escepticismo. Porque hay al menos 2 razones adicionales por las cuales su renuncia se podría dar ahora encubierta por el caso Santrich. La primera de esas razones, la Corte Suprema estaba a punto de declarar a Martínez impedido en todo el macrocaso de Odebrecht, el mayor caso de corrupción en Colombia. Y por versiones de al menos 2 magistrados que consultamos, sabemos que en la Corte se estaba discutiendo ya la posibilidad de pedirle la renuncia al fiscal general. Segundo, Leonidas Bustos, el expresidente de la Corte Suprema que fue acusado esta semana de ser el cerebro del cartel de la toga. Bustos fungió como principal lobista de la elección de Martínez a la Fiscalía hace más de 2 años. Como un favor a Bustos es que Martínez habría nombrado al fiscal corrupto Luis Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción. La maduración de este caso sería una segunda razón por la cual Martínez vio como una oportunidad el caso Santrich para salir en medio de una bomba de humo. Entonces, insisto, hoy se dieron 2 noticias enormes. No tratarlas por separado es quedarse con la mitad de la historia. Aquí arranca Zona Franca. Para este día de grandes noticias, yo no sé si hay crisis institucional, me acompañan voces políticas, una voz del periodismo judicial. Angélica Lozano es senadora del Partido Verde, es la vicepresidenta del Senado de la República y ha estado mucho con Néstor Humberto Martínez últimamente. Pues llevamos 4 años de relación intensa porque yo pude identificar cuando él era superministro que estaba jugado y entregado a Leonidas Bustos en un trato recíproco. Le garantizaba a Leonidas Bustos que no hubiera tribunal de aforados, que se mantuviera la impunidad que se da en la comisión de acusaciones. No es personal, yo también hice parte, es la institución. A cambio, casualmente, de él llegar a la fiscalía. Entonces llevamos 4 años de relación cercana. Ricardo Ferro es representante de la Cámara, representa al departamento del Tolima, es del Centro Democrático y preside hoy la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano político que se encarga de juzgar a los aforados en la Cámara. Ricardo, gracias por estar aquí esta noche. Daniel, con las muy buenas noches para usted, para todos los de la mesa de trabajo, para toda la audiencia. Hombre, pues sí, estamos ahí al frente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Yo difiero de lo que dice la senadora Angélica Lozano, lo que tiene que ver con la comisión. Yo creo que la comisión es una comisión muy importante y que hay que respetarla como tal, porque hoy por hoy en el ordenamiento jurídico colombiano, con base en el sistema de frenos y contrapesos, pues tiene el mismo rol que puede tener cualquiera de las otras cortes en lo que tiene que ver con los aforados. Y lo que no podemos nosotros es perder de vista esa gran labor que tiene que hacer la Comisión de Investigación y Acusación
y que viene dando resultados Lentamente. Vamos a ver qué pasa con lo de Bustos. Hombre, Mire lo de Pretel en lo que va. son muchos procesos que están a cargo de la comisión, más de 1000, solamente 16 representantes investigadores, Sí. pero ahí estamos haciendo la tarea, Daniel. Zair Buitrago es editor de una de las unidades judiciales más importantes de este país, la unidad judicial del diario El Tiempo. Zair, es un gusto contar con usted esta noche. Daniel, buenas noches. Igualmente para los televidentes, a ustedes también. Miremos cómo sale esto. Como buen periodista judicial, usted no firma muchos artículos, ¿no? No, porque es algo peligroso. Sobre todo en estos momentos que, como usted lo ve, el consenso poco llega. ¿Usted que estamos en crisis institucional? Pues yo creo que para algunos sí hay una crisis institucional. Digamos que eso depende del lado de vista que convenga. Yo creo que no. Creo que el país se enfrenta a una situación muy complicada, como muchas que ha vivido. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes seguramente que estamos en crisis institucional, que es un momento clave definitivo del país? Hemos vivido muchos a lo largo de la historia. Prácticamente toda la historia no ha sido así. Ese es uno de esos momentos. Hay que mirarlo con paciencia seguramente, con calma, examinarlo con detenimiento y sobre todo sin apasionamientos, porque lo que uno ve, Daniel, es que hay demasiada polarización, demasiadas posiciones que hablan tal vez sin saber. Y todos nos estábamos preguntando esta noche a qué horas iba a hablar el presidente Iván Duque. Me están diciendo por el interno que en minutos está listo para hablar el presidente. Y eso le va a dar línea al representante Ferro. Yo lo que le iba a decir a Zair es que en todo tiempo siempre hemos leído que ha habido crisis. En todo tiempo y en el tiempo. Así es. Y yo creo que no hay crisis institucional, Daniel. Yo creo que hay un sacudón político y un terremoto político porque un fiscal que no debió llegar al cargo, primero, porque ni siquiera es penalista por sus conflictos de interés económicos y políticos, no debió ser ternado ni electo, pero con todo lo que se supo de Odebrecht, ha debido salir del cargo hace rato. Entonces lo que hay es un remesón, un tipo muy audaz, eso sí, a salir en esta oportunidad volteando un poco sus circunstancias, eso sí, de alta factura. Y entonces, a ver, yo creo tomémoslo que- por sus palabras. No, pero yo creo que desconocer lo que sucedió en el día de hoy tampoco lo podemos desconocer. Lo que pasó hoy en la JEP es un hecho sin precedentes en la historia de Colombia. O sea, Es que es nueva la JEP. Todo el país vio ese video de Santrich. ¿Cuál? Todo lo vimos, el video en el cual Santrich está, que analizó supuestamente la JEP, el quid del asunto, en lo que tiene El que video ver. que estaba con los supuestos narcotraficantes. Correcto. ¿Y la Faltaban JEP más qué es lo que pruebas. dice acerca de ese video? Hombre, yo lo que le digo a usted es que ese video es evidente que fue después del año 2016. Claro, pero ese video que me muestra, es que lo que dice la JEP es, a mí me mandaron el video y yo les pedí el audio del video y no existía el audio del video. Entonces yo tenía a Santrich con unos personajes, pero no sabía qué estaban diciendo. Por eso, esa es una parte de lo que esa es una forma de analizar el video. Yo lo que le digo a ustedes, el país se dio cuenta de lo que sucedió. Y hoy hubo un hecho muy grave y es que finalmente, al no avalarse la extradición de Santrich, pues queda en entredicho una figura tan importante para el ordenamiento jurídico colombiano y lo que tiene que ver con lo que se viene para una institución que hasta ahora está arrancando, como es la JEP. Representante, si me permite, Señor, digamos que siga. frente al tema de este auto de la JEP, habría que mirarlo con detenimiento. Es bastante extenso, por supuesto. Seguramente no todos hemos alcanzado a leerlo a profundidad, pero uno sí debería de resaltar tal vez lo que hablábamos antes, que hubo debate. Tal vez todos pensaban que esto iba a ser apaleado 5-0. Hubo debate que se ve en lo que escribieron los magistrados. Hubo 2 magistrados que no estuvieron de acuerdo. Tal vez nadie esperaba eso, que hubiera gente en la JEP que estuviera desconociendo, digamos, que lo que se pensaba, con argumentos muy serios que además consideran que debe seguir el tema de la extradición. Lo otro es que la JEP, contrario a lo que muchos sectores decían, sí se mantuvo en lo que tenía que hacer y era verificar las evidencias. O sea, ninguna parte de este auto se dice que Santrich era inocente o no. Básicamente se dedican a mirar el tema que le impuso el acuerdo que la Corte ratificó, que pasó por el Congreso. ¿Cuál era la fecha ¿Y precisa? era qué la fecha? Entonces, espérese, porque tengo aquí una pregunta para los de producción. El presidente no habló en cadena nacional. El presidente envía un mensaje grabado. No quiere que haya réplica. Es que echa la ley, echa la trampa. Pero espérese, porque recuerden que ahora tenemos estatuto de la oposición, entonces cuando el presidente habla, Por la cadena oposición nacional. tiene ¿cuántas oportunidades para hacer réplica? 3 veces al año. 3 veces al año, ya se gastó una. Una. ¿Y qué hizo con la minga indígena? Dio declaraciones a medios, no técnicamente a locución, y luego no procedió la réplica.
Entonces el presidente hoy decide no Ese es el hablar respeto a la en oposición. cadena nacional para no darle la oportunidad, o pues esa es una estrategia política, pero decide no hablarle al país por los grandes medios de comunicación. ¿Qué piensa usted de eso? Hombre, yo lo que creo es que debemos escuchar el mensaje del presidente. Si es que Duque. lo estoy descargando, como no habló, pues, lo habría puesto en directo No si el podemos. señor habría... Porque es que siempre terminamos es atacando el mensajero y no el mensaje. Escuchemos el mensaje y analicemos el mensaje. Es mi invitación. Mientras descargamos el mensaje podemos seguir hablando del fiscal general. Me dicen que ya lo tenemos, ya descargamos el archivo de video que nos mandan desde Casa de Nariño. No habló en cadena nacional el presidente de la República, pero aquí está su mensaje de aproximadamente 4 minutos. A ver. Vamos. Colombianos, el gobierno nacional respeta la Constitución y por ende la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos, alias Jesús Santrich. El sindicado Santrich fue capturado por órdenes de la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición por la comisión del delito de narcotráfico el 9 de abril del año 2018. Conforme a lo señalado por el fiscal general, existen pruebas concluyentes e inequívocas con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del 1 de diciembre del año 2016. La reincidencia en delitos de narcotráfico o cualquier otra conducta criminal es un ataque a las víctimas y a todo el país, y por lo tanto se deben aplicar sanciones que respondan a la legalidad y la justicia. Dos de las objeciones por inconveniencia que presenté al Congreso de la República relacionadas con el debilitamiento de la extradición buscan evitar este tipo de desenlaces que hoy nos indignan. Actuar con la Constitución en la mano y en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional, fueron algunas de las razones por las cuales presentamos las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP. El Gobierno Nacional respalda la decisión del señor Procurador General de apelar la decisión, pues no estamos frente a un caso cerrado. Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas. Lamento la renuncia del fiscal general de la Nación, con quien hemos trabajado con determinación en la lucha contra la criminalidad y la corrupción, y quien con todo su equipo han sido defensores del Estado Social de Derecho. Preservaré por encima de todo la solidez institucional de nuestro país. Convoco a los partidos políticos para que adelantemos las reformas necesarias que nos permitan cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales. Como presidente de la República estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico en apego a la Constitución y la ley. La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la garantía de no repetición quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La justicia debe estar siempre, siempre al servicio de las víctimas y no de los victimarios. El narcotráfico en Colombia representa una grave perturbación del orden público que amenaza la estabilidad institucional en distintas regiones del país. Los asesinatos de líderes sociales, la influencia de carteles en regiones vulnerables, la expansión de los cultivos ilícitos y el debilitamiento de herramientas como la extradición son amenazas que vamos a enfrentar con todas las opciones que nos brinda la Constitución. Quiero que quede claro para todo el pueblo colombiano que nuestro país no cohabitará con el narcotráfico. Buenas noches y que Dios bendiga a Colombia.
Ese fue el mensaje del presidente de la República, un mensaje grabado que envía a los medios de comunicación, que difunde por sus redes sociales, que no dijo por cadena nacional. A mí me queda aquí una gran pregunta hoy, y voy a utilizar las palabras del presidente. Si conforme a lo señalado por el fiscal general existen pruebas concluyentes de que Santrich cometió el delito de narcotráfico, si la genuina verdad, la genuina justicia y la genuina reparación y no repetición quedarán en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal, Angélica, ¿por qué el fiscal general no acusó por narcotráfico a Santrich aquí en Colombia en vez de renunciar? Es increíble, porque la competencia es de la Fiscalía de procesar, investigar, recaudar pruebas de cualquier delito cometido por las personas de las FARC después del 1 de diciembre del 2016. El fiscal, en lugar de renunciar, su deber era recaudar pruebas. O sea, él podía hacerlo, es decir, no estaba impedido por el acuerdo. Le toca, es un deber de la Fiscalía. Mire lo que hace el procurador, apela a la decisión de la JEP, perfecto, eso se puede hacer ante una decisión que se considera no es sensata o no es la correcta. Lo que hizo el fiscal fue aprovechar una situación que le ha convenido, en el que ha sido un caballito de batalla para el que se alió con el gobierno, y la aprovecha en beneficio personal para poder salir de un cargo para el que ya no tiene credibilidad, para el que está desgastado y, ojo, para el que han dicho que la Corte Suprema de Justicia la próxima semana le pediría la renuncia. Sí. Entonces es una jugada política maestra en su beneficio personal, pero lo que tenía que hacer era trabajar. Pero digamos que el fiscal que tantas críticas recibe de algunos sectores, a propósito de un paréntesis, ya ha firmado la salida de Santrich de la cárcel. Ya firmaron la boleta de salida. Lo hizo Fabio Espitia, que hoy por carambola es fiscal general encargado. Ya la firmó, o sea, en cualquier momento saldrá Santrich de la cárcel. ¿Usted se imagina si el fiscal se da la pena y monta un proceso express para evitar la salida de Santrich? Pero tiene 400 días para... Claro, pero tenía que hoy quitar un... Pero no es algo que debió haber hecho antes, ¿sabes? Seguramente lo pudo haber previsto, sabiendo que digamos que la decisión de hoy estaba cantada. Esta decisión estaba cantada. Obvia. Digamos que algunos pensaban que el Tribunal de la Impunidad, otros que iba a actuar en justicia, pero digamos que la decisión iba a ser la misma. Pudo haberlo hecho, pudo haber realizado una orden de policía judicial, una noticia criminal, pedirle a un juez una orden de captura, porque obviamente es un nuevo sistema este tipo de investigaciones, pero seguramente le estarían dando palo hoy, senadora, porque la jugada del fiscal para intentar que Santrich no salga. Pero entonces, es que son Ricardo, temas distintos. Sí, de nuevo, existen, dice el presidente de la República, del fiscal general, existen pruebas concluyentes e inequívocas con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del 1 de diciembre del 2016. ¿Por qué el fiscal no ha actuado aquí en la justicia colombiana, en la justicia ordinaria, sobre esas pruebas y sobre esos delitos? Bueno, esa es una pregunta que tendrá que contestar directamente el fiscal general, pero yo quiero rescatar de lo que dijo el presidente, cómo él convoca a los partidos políticos. No, pues ya no puede porque renunció. No, el presidente convoca a los partidos políticos para que se hagan esas reformas que se necesitan para el país. O sea, ya aquí estamos en un escenario en el cual, hombre, lo importante es lo que viene para el país. Y en lo que todos estamos de acuerdo es que es urgente hacer unas reformas en todo este capítulo. Pero ojo, pero ¿por qué reformas si ya tiene las atribuciones el fiscal y la justicia colombiana? Si aquí estamos diciendo, la JEP no deja operar a la justicia colombiana y por eso el fiscal renunció. Eso no es cierto, porque la justicia colombiana, la fiscalía, tiene el poder y la atribución de investigar estos delitos de narcotráfico y poner a Jesús Santrich en la cárcel aquí en Colombia por esos delitos hoy mismo. O mostrarle las pruebas a la Corte, a la JEP. ¿Cómo? O además puede mostrarle las pruebas que recaude a la JEP para que lo extraditen. Bueno, pues yo la verdad, yo lo que considero en este punto en particular es que nosotros no podemos en este momento, o yo no podría en este momento entrar a determinar cuáles fueron las motivaciones que tuvo en su momento el señor fiscal con base en la pregunta en que usted pero usted con una persona sí, preocupada por la impunidad, preocupada por la impunidad alrededor del narcotráfico como miembro del partido del presidente, sí, debería, es decir, uno debería estarse preguntando, ¿y el fiscal por qué no hace su trabajo en vez de renunciar? Pero vea usted que el mensaje del presidente es desde todos los puntos de vista blindando la institucionalidad de la cual estábamos hablando hace un rato, porque por un lado respalda al procurador, por otro lado convoca a los partidos políticos y lo que busca es que precisamente no nos quedemos en esta transición o en esta discusión que no nos va a llevar a ningún lado, sino que podamos avanzar.
yo quiero resaltar otra cosa positiva de la declaración del presidente, y es que no convoca a una constituyente, no le echa más leña al fuego. Lo valoro, lo destaco positivamente de la intervención del presidente Duque, en contraste con las barras bravas de su partido que llevan horas diciendo constituyente ya, de modo que punto para el presidente. Para allá vamos. Me tengo que ir a la pausa. En efecto, el fiscal encargado firmó la boleta de libertad. Me dicen que a primera hora mañana quedaría libre Jesús Santrich. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden escribirnos a nuestro Twitter, @zonafranca, con el hashtag francamente. Tenemos un tweet de alguien que, ¿cómo se llama? Muchachos, háganle. El miquito. El fiscal montó las pruebas de Santrich en Twitter. Se le olvidó que ese no era el procedimiento. En efecto, hoy la fiscalía montó los audios en Twitter. ¿Eso viola la reserva sumarial? Eso no existe en Colombia. En la norma que aprobó el Congreso este año, creo, habla de que por razones de interés público pueden en algún momento revelarse evidencias, y de hecho todos los comunicados de la Fiscalía traen ese mensaje allí al final. Por razones de interés público se dan a conocer estas evidencias. Seguramente eso de la base de esas razones de evidencia pública las dio a conocer, pero igual ya se conocían. Digamos que son las conversaciones entre Marlon Marín, en la que hablaba con el señor del supuesto acento mexicano. Digamos que más o menos ya se conocían. ¿Y usted, que es un agudo periodista judicial, le parecieron concluyentes e inequívocas? Yo, digamos que veo el fallo o el auto de la JEP y veo que si hay algunos vacíos que, de ser llenados, tal vez habrían dado un panorama diferente. Evidentemente hay unas conversaciones que hablan de un negocio, que hablan de unos televisores. Yo digo, hombre, exportar televisores a Estados Unidos, pues, a Corea. Les voy a poner, para ser justos con el fiscal, todavía no es exfiscal, todavía la Corte Suprema no le ha aceptado la renuncia. Estas son las razones que dio media hora después de conocerse la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich, por las cuales renuncia a la Fiscalía General de la Nación. Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho de la nación y expone a nuestra sociedad frente al crimen en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. En adelante, colombianos, los delitos permanentes del narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, y todo esto dizque en nombre de la paz. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Aplausos. No, a ver, ahí y lo decíamos, hay una mentira. Sí, esas consecuencias que dice no son tales. El narcotráfico sigue siendo un delito absolutamente perseguido en nuestro país, procede la extradición. ¿Cierto? No, en mi caso particular, ni aplausos ni rechiflas. Simplemente es la renuncia del señor fiscal en un momento muy difícil para el país. Y yo, perdónenme que les diga, pero aquí lo que tenemos es que avanzar. O sea, ya eso sucedió el día de hoy. Ya lo que pasó esta mañana con la JEP, que eso tiene consecuencias también para el país, pues ya son temas que ya sucedieron. Aquí es qué vamos a hacer de aquí en adelante, qué va a pasar con la Fiscalía, qué va a pasar con la misma JEP, qué va a pasar con todos los aforados, todos estos temas que son los que le interesan al país y que finalmente son los que nosotros también con Angélica en el Congreso de la República nos encontramos día a día con las quejas de los ciudadanos de que si existen vacíos normativos en uno o en otro tema, ¿por qué no finalmente son llenados los vacíos? Y yo lo entiendo, pero yo creo que sí es importante mirar cuáles son las razones de fondo de esta renuncia, y eso habla de un legado, eso habla de aspiraciones posiblemente futuras del hoy fiscal general. Les voy a poner este artículo de la revista Semana que creo que apunta a algo que iba a pasar la próxima semana. La revista Semana dice en este artículo, el de Corte Suprema de Justicia, impedimentos fiscal, porfa. Alta tensión para definir el futuro de Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht.
La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si separa o no a Néstor Humberto Martínez de las 18 líneas de investigación del caso de Odebrecht. La discusión estuvo precedida de visitas del fiscal general al Palacio de Justicia y rumores de supuestas cancelaciones de visa a los magistrados. Y yo no sé, Zair, pero yo hoy tengo versión de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dicen que en esa reunión se iba a discutir la posibilidad de no solamente separar a Néstor Humberto de las 18 líneas de investigación, sino de pedirle la renuncia del cargo. Pues Daniel, ahí me tiene chiviado porque yo no tengo la información total. Obviamente sí estaba la sala plena prevista para el martes, de hecho por eso la renuncia del fiscal solamente se va a debatir hasta ese día. Evidentemente el tema puntual era los impedimentos para ver si todo le pasaba al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa o qué pasaba, digamos, con este tema. Pero digamos que no vería yo, Daniel, por qué lado la Corte que lo eligió se daría el lapo ahora de pedirle la renuncia, sabiendo que ya, digamos, que en las últimas semanas se han dado recursos que lo han respaldado. El Consejo de Estado, por lo menos, ya rechazó una denuncia que se había presentado que buscaba precisamente decir que él no podía continuar en el cargo porque no le había dicho la verdad al país y a los magistrados de la Corte Suprema. La denuncia de justicia. Esa, digamos que ella obviamente tendrá la oportunidad de ir a la Corte Constitucional, digamos que hay recursos, pero digamos que ya ha habido algunos pronunciamientos de las Cortes que darían la intención tal vez de que él terminara sabiendo que le queda un año, ¿no? Y digamos que de aquí a junio del próximo año seguramente la gente y el país está más preocupado a saber quién es el nuevo fiscal que de ponerle cuidado al saliente fiscal. Pero entonces, Angélica, y más allá de si estas versiones son del todo ciertas, si le iban a pedir la renuncia, sí va a haber una decisión sobre los impedimentos que posiblemente le iba a quitar al fiscal aún más poder alrededor del caso Odebrecht. Y eso sería un golpe duro para alguien, sobre todo que es un fiscal general en el caso de corrupción más importante de este país. Y en contraste con los países de la región donde el caso Odebrecht ha tumbado fiscales, presidentes, expresidentes, y el contraste en comparación con nuestro país es dramático y la responsabilidad recae en el fiscal general y la gente le ha cobrado factura. Usted revisa el reconocimiento, la favorabilidad, la opinión sobre el fiscal Néstor Humberto, claramente ha perdido legitimidad y credibilidad. Por eso, si eso se daría en la Corte Suprema, sí, pues es una mega oportunidad para él haber hecho esta renuncia en el día de hoy. Concuerdo con el representante Ferro, en nuestro país, más que quedarnos en el pasado, como ese apego a intentar destruir la JEP, lo que necesitamos es ir hacia adelante, hacer los correctivos. Hace poquito, en el marco de las objeciones, se discutió, por ejemplo, la ley aclaratoria sobre temas de la extradición, sobre los que es válido. Aclaremos, mejoremos, pulamos lo que sea necesario en bienestar del país. Es una ley que se puede sacar rápidamente. Aquí el problema ha sido la obsesión del gobierno. Una chiva para ustedes periodistas. Anoche, mientras se aprobaban 30 y pico impedimentos, una cosa triste, 70 senadores impedidos, presentando impedimento para un caso, para un proyecto penal, 70 de 108. Y el fiscal que estaba a 2 sillas de mí dijo, no, es que en el debate de las obsesiones, y yo, obsesiones, todos nos reímos. Lo que necesitamos, Ricardo, es que voces sensatas como la tuya, valoro, digamos, esta oportunidad en este programa, adelante, ajustemos la extradición, te doy toda la razón, pero dejemos la obsesión de intentar desbaratar un acuerdo de paz donde necesitamos es que se implemente bien, el que delinca que se lo lleven, que le caiga todo el peso de la ley, cualquier reincidente drásticamente, pero lo que necesitamos es paz territorial, la ejecución correcta y sacar al país adelante. Pues agradezco las palabras de Angélica, pero obviamente que ahí está un poco descontextualizado mi comentario con respecto a que... Bueno, yo lo uní al pasado de la... Yo hablaba simplemente del tema del caso Santrich de esta mañana. No me referí puntualmente de acuerdo, yo lo uní. al tema de la JEP. Pero entonces aquí la idea de hagamos retoques, hagamos aclaraciones es muy distinto a voces que vienen de su partido, por ejemplo, la de José Obdulio Gaviria. Yo retomo las palabras del presidente Duque, ni risas ni trizas. Aquí hay unos cambios que hay que hacer. Hay unos cambios que hay que hacer y que el país es consciente de esos cambios que toca hacer en lo que fue pues toda esta legislación, toda esta normativa que se implementó en los últimos años con ocasión de los acuerdos de paz. Y en eso tenemos que estar todos
abiertos a la posibilidad de que se hagan esas Pero entonces modificaciones. déjeme preguntarle por esto. Lo que Mire no podemos que volver tuitea esto, José Obdulio lo que no- Gaviria. lo que no podemos volver esto es un tema de que todo lo que vayamos a discutir se vuelve una polarización en donde todo el mundo termina pues de enemigo y todo el mundo termina pues en malos términos, porque pues a nosotros nos eligen en el Congreso de la República para poder tomar decisiones para el país, para todos los colombianos, azules, verdes, ¿Qué amarillos, partido rojos. es, señor? Yo a veces... Centro Democrático. Mire, pero y soy entonces... me siento orgulloso de Pásese ser- al Centro- Senado, Centro lo necesitamos en el Democrático. Senado. El Centro Democrático, eso dice una de las voces más influyentes del Centro Democrático. Acompañamos al señor fiscal. Alguien tenía que pararle el macho a la coalición Santos FARC, de la cual es execrencia la JEP. Usted es un patriota. Ahora tiene la palabra Iván Duque. ¿La constituyente, representante Ferro? Me devuelvo a lo que dijo ahorita el presidente Duque cuando convoca a los partidos políticos. Yo creo que esa reflexión hay que hacerla y hay que buscar que en el escenario nacional, en el escenario natural, que es el Congreso de la República, se puedan en primera instancia tratar de hacer estas modificaciones, estos cambios. Es el Congreso de la República. En alguna ocasión que usted me invitó hace algunos meses, dialogamos sobre este punto en particular. Sí. Y decíamos, hombre, hay que darle la oportunidad al Congreso de que esté a la altura del país y de que tratemos de modificar lo que hay que modificar, pero no hay que descartar ninguna otra posibilidad, pero hay que arrancar por el Congreso de la República. Un comentario y de acuerdo. El país de verdad necesita entendimiento y pasar hacia otro lugar. El tema es que si los cambios que quieren hacer es sobre el acuerdo mismo, es un acuerdo de Estado intocable durante 3 gobiernos, el actual y 2 periodos más. No es un tema caprichoso. Reconozco los argumentos, por ejemplo, de ajustes en temas de extradición que no tocan el acuerdo, pero que le dan más tranquilidad a todos. Hagámoslo, lo podemos hacer brevemente. Angélica, y temas de impunidad, delitos contra los niños, delitos sexuales, Pero todos venga, esos ¿cómo hablamos crímenes de atroces. impunidad cuando tenemos a un señor sobre el cual hay concluyentes e inequívocas pruebas respecto a su comisión de delitos de narcotráfico después del acuerdo y la Fiscalía General no hace nada? O sea, No yo las muestra. No entiendo cómo la retórica en contra de la impunidad resiste la realidad actual de que Santrich salga mañana caminando y no haya una orden de captura de la Fiscalía. Qué peligro tener a Santrich en la calle, qué peligro. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Son las 9:43, estamos en directo desde Bogotá. Hoy decía un trino, sí, yo también lo leí, Angélica, que debe haber candidatos a fiscal borrando trinos esta noche. ¿Usted qué tanto quiere hablar del futuro, Ricardo? Denos su terna. No, ¿cómo le voy a dar una terna, por Dios? Yo lo que creo es que hay que esperar a ver quién va a ser. el próximo fiscal. Lo que sí es cierto es que se anticipa un debate que yo creo que al interior del Centro Democrático, sobre todo los representantes sí estaban mirando, porque además obviamente es el fiscal general de la Nación que va a estar 4 años, que va a estar, digamos, que ligado al gobierno nacional. Uno hablaba con personas del Centro Democrático y sí mencionan que estaban debatiendo y hablando, evidentemente, de nombres, Granados, Lombana, Pero venga, gente muy cercana al presidente. aquí ayúdenos con la logística. Entonces, el fiscal Néstor Humberto Especulación, Martínez es tenía especulación. periodo hasta el 2020. Quien se ha ternado por el presidente de la República tiene un periodo hasta el Claro, 2020. eso ya lo dirimió el Consejo de Estado Caso cuando Vivian. Eduardo Montealegre asumió en el cargo. En ese momento se debatió si él iba a estar 1 año, evidentemente para terminar Sí. el periodo, o iba a estar los 4 años que estuvo en el tema. Digamos que eso está claro. Quien sea elegido mañana, 4 en la años. próxima semana, por la Corte Suprema de Justicia, estará hasta más o menos agosto, septiembre del próximo año, cuando nuevamente tendrá que presentar el presidente de la República una terna para los 4 años Y siguientes. entonces, solamente para que lo recuerden, el fiscal pone general de dos la Nación se fiscales. elige de una terna de 3 candidatos que envía el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia. Allá en la Corte Suprema de Justicia, en sala plena, los magistrados votan para elegir a quien sea el próximo fiscal general. En esas votaciones se pueden demorar meses o incluso años. Sí, y yo creo que también el ambiente que estamos viviendo es clave. Creo que la Corte Suprema tiene que aprender de su error, de aceptar a un jurista súper canchero en muchos temas, pero que no es penalista, con todos los conflictos de interés económico y político, donde hay un contexto de cortes chuzadas, perseguidas, donde hay una pugnacidad, donde necesitamos que la Corte actúe con la independencia como
como es debida. En la terna pasada perdimos la oportunidad como país de un fiscal penalista y sensato, moderado y tranquilo como Jessy Reyes, pero ganó el que tenía el peso político del momento. Reyes venía jugado con el tema de la paz después de que se había perdido Igual el que el superministro, es que el superministro Néstor Humberto también era pro paz. Todos eran del presidente de la época. ¿Usted qué quiere hacer tecnología? ¿Cuál es la suya? Le cuento una cosa, la semana pasada fui derrotada en una reforma de cómo elegir el fiscal, para que no salga de una terna del presidente, perdí, de modo que aquí lo que viene es terna, pero que fuera por una lista de elegibles que se hiciera con un concurso de méritos. Gabinetología o ternología, Abelardo de la Espriella, hombre de confianza del presidente Uribe, que finalmente es el que tiene el peso para ternar, o no. Granados, Lombana, los que estuvieron en la terna de fiscal ad hoc, las dos mujeres, Margarita Cabello, creo que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Que iría por la tercera nominación. La academia, entonces... Rafael Nieto se ha mencionado por ahí bastante. El mismo Leonardo Espinosa, el fiscal ad hoc hoy del caso de Odebrecht. Ah, bueno, y entonces... Y Cota Pastranista, ¿no? El exfiscal ad hoc. Todavía, porque si no hay fiscal, tampoco hay fiscal ad hoc. Eso seguramente en la Corte va a tener también que hablarlo el próximo martes, porque evidentemente él sabía que tenía un periodo contado, que era el periodo que iba a estar Néstor Humberto Martínez en frente de la Fiscalía. Si Néstor Humberto Martínez, sin la vicefiscal, pues desaparece el impedimento que llevó a su elección. Claro. Seguramente la Corte el martes se pronunciará sobre la continuidad o no del fiscal. O sea, y es que aquí hay un despelote, las consecuencias no de crisis institucional, sino de desarreglo institucional por esta decisión de Néstor Humberto son enormes, sobre todo cuando faltaba nada más un año y pico para que terminara su fiscalía. Un momento difícil para el país, además por lo que usted menciona, porque vamos a tener en un lapso de menos de 18 meses, vamos a tener 3 fiscales en el país, en donde pues obviamente que la idea es que haya continuidad en los procesos y que el hecho de que haya 3 fiscales... Pues tal vez no le deberían de aceptar la renuncia de Néstor Humberto. La Corte le podría decir, señor, usted, ¿por qué no más bien se queda y hace su trabajo? No haga que le dé un yello aquí a Angélica, usted con esas propuestas que ya está. Pero en principio la renuncia es irrevocable y como tal, pues obviamente dejan uno claro que se va. Pensé yo en algún momento que el presidente Duque iba a plantear la posibilidad de decirle al fiscal que reflexionara su decisión, lo cual no pasó en la locución que acaba de hacer. Así que uno lo que ve es que la Corte seguramente el martes va a aceptar la renuncia y dar el paso adelante pidiendo al presidente que envíe la terna. Al presidente Duque, Angélica, al presidente Duque. Él es el presidente, porque tú ahorita mencionabas al presidente Uribe. Es al presidente Duque. Pero a veces, mira, hasta la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le dice presidente a Uribe, en fin, muchos lapsos. Esa es una costumbre en el país. Cuando en su momento le decían presidente Samper al expresidente Samper, al presidente Pastrana, no pasaba nada, pero cuando le dicen a Uribe, al presidente Uribe, presidente, entonces es que cuando tantos lapsus que revelan quién es el que manda quién. Un comentario, yo le pedí la renuncia al fiscal Martínez desde hace muchos meses por su vinculación con Odebrecht. Esta no era la forma en que debía salir. Yo quería en nuestro país una comisión internacional que pudiera investigar, pero reinó la impunidad. Se va invicto porque además toca en la comisión de acusaciones, donde no es un comentario personal, yo hice parte, es un tema institucional. El diseño de la comisión de acusaciones está dado para que no prospere. ¿En qué se unieron Néstor Humberto Martínez y el fiscal Montealegre con Leonidas Bustos? En impedir a toda costa un tribunal de aforados, porque saben que la comisión de acusaciones le da impunidad. Le doy un ejemplo. ¿En qué va el caso Pretel? En nada. Bueno, pero más hoy de 3 años y hoy no ha estamos pasado nada. Precisamente, hoy tomamos la decisión en la Comisión de Investigación y Acusación, precisamente de aprobar el escrito de acusación que presentó el representante investigador Eduardo Rodríguez, para que ya sea la plenaria de la Cámara la que decide si acusa o no ante el Senado de la República. Pero todavía no han tomado la decisión en la Comisión de Acusación. Ya la Comisión ya tomó la decisión. Ya aceptó la ponencia de Eduardo Rodríguez. Claro, en el día de hoy se aprobó. Esa habría sido la noticia del día en un día normal, el día de hoy, pero esta es importante. Pero se la complemento con algo más. Ni la de Malo, la de Gustavo se la Malo complemento con también la algo más. opacaron. Hacia allá iba yo, hacia que hace un año estábamos en el mismo escenario frente al magistrado Malo, en la Comisión de Investigación y Acusación, tomando esta decisión. Un año después ya está el magistrado Malo en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia, ya se surtieron las diferentes etapas en el Congreso de la República y hoy
la Corte Suprema ordenó la captura del ¿Y magistrado. en el Lo proceso cual- contra Leonidas Bustos aparece nombrado Néstor Humberto Martínez en algún lugar? Él lo pidió de testigo. Hombre, yo en lo que vi del auto que profirió, que hoy aprobamos, no vi el nombre del fiscal Néstor Humberto Martínez. Bueno, lo importante ojalá es que la justicia actúe para todos los colombianos y el presidente Duque tiene una oportunidad. ¿Qué eterna va a ser para seguir en la Pero, Pero, a privacidad ver, pero esa política? puede ser una terna eterna y ¿cómo se llama el fiscal encargado de Said? Fabio Spitia, podría estar ahí varios meses. Pues digamos que ya hay un antecedente con el expresidente Uribe, que tuvimos una larguísima interinidad muy delicada para el Sí. país. Eso digamos que sí le hace daño al país, y como ustedes lo decían, tal vez pensando hacia el futuro y hacia adelante, pues obviamente en manos del presidente Duque está presentar una terna de la cual se pueda elegir a alguien, y obviamente en manos de la Corte Suprema de Justicia examinarla y en su sabiduría elegir a alguien, ojalá lo más pronto posible, para evitar que la cosa se siga agravando y se siga, digamos que, generando más inconvenientes. Me voy a la pausa. Veo por el rabillo de mi ojo que en Twitter la tendencia número 1 es constituyente ya. Eso para hablar de hacia dónde quiere un sector del país que vayamos de aquí para adelante. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, faltan 4 minutos para las 10 de la noche. Hablemos un poquito de Santrich antes de irnos. Salimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Que Santrich responda aquí ante la JEP o que responda en Estados Unidos frente a los gringos? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Qué es mejor, que Santrich pague su pena en Estados Unidos por narcotráfico o que responda aquí en Colombia ante la JEP? Yo pienso que debe responder acá en Colombia. En Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Creo que la justicia es un poco más justa en ese país. No, aquí en Colombia, y además no le han comprobado nada. A cualquiera le pueden hacer un indictment, eso que llaman, y bueno, y se lo llevan sin tener pruebas contundentes. Aquí en Colombia. ¿Por qué? Todas las cosas que hizo, ¿por qué no va a pagar aquí en Colombia? ¿Por qué le van a llevar por allá a Estados Unidos? ¿Usted cree que...? Uy, Aquí en Colombia, claro. ¿por qué? Porque pues aquí fue donde la embarró. Para eso está la extradición, entonces para que vaya y la pague en Estados Unidos. El público es muy sofisticado. Un público se está agitando, un nacionalismo, creo que un nacionalismo sano para un país que ha entregado tanto de su soberanía judicial. Claro. ¿No? No, tal vez no. Lo que pasa es que hay que entender también el proceso de Santrich, ¿no? Lo que hablábamos ahorita off the record, que es el tema de dónde arranca el proceso de Santrich y por qué precisamente estamos en lo que estamos en este momento con el tema de la extradición, que finalmente no fue avalada por la JEP. Pero entonces déjeme, yo le pongo, cuando a la JEP responde un poco en su decisión de hoy, una decisión de 140 páginas que revisamos lo más que pudimos, sobre la pregunta de si hay impunidad o no hay impunidad. Y creo que este es el planteamiento fundamental detrás de la decisión de la JEP hoy. La no extradición como garantía constitucional de ninguna manera implica impunidad, no solo frente a los hechos o conductas por las que es requerido el integrante de las FARC-EP o acusado de serlo, sino también en relación con las infracciones al DIH cometidas en el marco del conflicto, de mayor relevancia y jerarquía que aquellas que generalmente corresponden a delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Entonces lo que está diciendo la JEP es, nosotros tenemos soberanía judicial para que él se quede aquí en Colombia y responda aquí en Colombia por delitos mucho más graves que el contrabando de cocaína en Estados Unidos, Angélica. Sí, hay una realidad y es que Santrich y todos los dirigentes de las FARC tienen que responder en Colombia por sus crímenes, responderle a las víctimas, y hay una realidad. Cuando los han extraditado, por ejemplo, a los paramilitares, allá han pagado por unos delitos de narcotráfico, pero no por el desplazamiento, masacre, por el despojo de tierras ¿Y uno se a quedan los allá? colombianos. ¿Usted vio el Tuzo Sierra? Estaba campante con carro, Paseando. casa, beca en Miami. Entonces, la extradición es una figura administrativa, binacional, pero no es una pena en sí misma. Por ejemplo, no procede la favorabilidad ni nada de esas cosas. Yo creo que el que sea un reincidente deba irse con las pruebas, que le muestren las pruebas. Es que es algo elemental, me sorprende, Sí. y valoro positivamente siempre la opinión de los callejeros en la zona franca. Said,
De hecho, la Corte ya ha diferido en el pasado extradiciones. En tema de la Corte Suprema de Justicia. Don Mario, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo aquí en Colombia? 2 veces la Corte Suprema en fallos distintos dijo que tenía que quedarse primero reparando víctimas, contando verdad, hasta que digamos que se llenó el cupo pues, de su estadía en Colombia y lo mandaron. Pero estuvo un largo tiempo en Colombia respondiendo por delitos pensando en las víctimas. Eso la Corte, digamos que ya lo ha hablado. Y pudo haber dado tal vez una situación similar con Santillo. Y aquí la pela que se da... Y tengo otro ejemplo. Sí. Mire lo de Gustavo Moreno, el flamante fiscal anticorrupción. Yo misma le rogué al ministro de Justicia de Santos, le dije, no lo extradite. Con Navas Talero dijimos, nosotros pagamos los $10.000. Es que a él lo extraditaron por un delito de $10.000 en Estados Unidos. Dijimos, no se compadece con que él sea una pieza clave del cartel de la toga, de unos crímenes sofisticados de la gente de poder en el Congreso, en las Cortes, en la Fiscalía, y lo extraditaron. ¿Y qué dijo Gustavo Moreno hace menos de un mes en carta? Se me va a cumplir el año, no me han tomado la información, no ha aportado las pruebas. Entonces, la extradición que muchos creemos ante la impunidad en Colombia es mucho mejor y más drástica. En algunos casos, como el de Gustavo Moreno, termina en diferir la verdad o en el de los paramilitares. ¿Y qué va a pasar con el principio de oportunidad de Gustavo Moreno hoy que no hay fiscal general? Esa es una de las preguntas que obviamente que en la medida en que nosotros podamos avanzar rápidamente en esta transición del cambio de fiscal general, pues va a ser más fácil para el país que no se queden en contra de lo que la gente espera que sea la aplicación de justicia. Con base en lo que decía Angélica, ahora con respecto al exfiscal anticorrupción Moreno, hombre, yo creo que en todo este proceso del cartel de la toga, si algo ha sido importante es que precisamente con base en esa cooperación que se dio con Estados Unidos, eso permitió que se pudiera avanzar en todas las investigaciones y que en este momento tengamos, aparte de Moreno, tengamos a alias Porcino en la cárcel, tengamos al exmagistrado Malo en la cárcel, Leonidas en el exterior. Bueno, Leonidas huyendo, pero Francisco Ricaute también en la cárcel. No. Pues, no está huyendo. Perdóneme, entonces utilicé mal el término. Está fuera del país en este momento. Porque va a estar huyendo si la Cámara de Representantes y el Senado deciden acusarlo y quitarle el fuero, ¿cierto? Sí, en ese momento. pero en todo caso el mensaje para el país no es positivo que en medio de este proceso una persona que está vinculada a este cartel de la toga y que obviamente con lo que hoy se decidió en la Comisión de Investigación y Acusación, que esté fuera del país, no es bueno para el país, no es bueno para la justicia, porque, hombre, yo no me meto con la institucionalidad, yo respeto la institucionalidad y obviamente yo creo que casi todos los magistrados son personas honorables, pero ya hay una o dos manzanas podridas y esas 2 manzanas, 1, 2 o 3 manzanas podridas no pueden dañar la imagen de lo que es la justicia colombiana. Se me acabó el programa. Les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. A ustedes mañana, cuando Jesús Santrich esté caminando libres por las calles, pregúntense no solamente qué hizo la JEP, sino qué no hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez para acusarlo por narcotráfico aquí en Colombia. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.